Hola, buenas noches. Dios Hola, les hola. bendiga. Vamos a empezar hoy nuestro tiempo de oración unida. Amén. Por aquí estamos cumpliendo, gracias a Dios, con el favor de Dios que todo se ha dado. Que hoy llovió por la tarde durísimo. Nosotros vivimos en Jamundí y hoy llovió durísimo acá en Jamundí en horas de la tarde. Pero gracias a Dios no se cayó el internet, no se fue la energía. Por acá se va mucho la energía. Por acá se va mucho la energía y por acá se cae bastante el internet. Pero bendito sea Dios que todo bien. Llovió, tronó, de todo, pero no se nos cayó el internet y aquí estamos. Aquí estamos, sí señora, aquí estamos. Aquí Felices, estamos. contentos de estar una vez más con todos ustedes compartiendo este hermoso momento y deseando que Dios se glorifique, que yo sé que Él tiene algo muy especial para nosotros hoy. Bueno, ya vemos 4 personas en esta noche. Nos gustaría que nos saluden, porfa. Doña Adriana, ¿cómo está? Dios la bendiga. Bienvenida. Saluda, mi amor. Di hola. Hola, ¿cómo están? Pero hable más duro. Hola, ¿cómo están? Eso. Bueno, ¿quién más anda por ahí? Hay varias personas. ¿Quién más anda por ahí? Vamos a dar unos minuticos mientras van llegando más personitas. Es muy importante lo que estamos haciendo. Yo quiero que usted sepa que esto no es una pérdida de tiempo. De pronto, si usted hoy nos está acompañando por primera vez en uno de estos tiempos de oración unido, qué bonito que usted sepa que no estamos perdiendo el tiempo. Qué bonito que usted sepa que en estos tiempos de oración están pasando cosas muy lindas en cada uno de los que hemos estado aquí compartiendo, que hemos estado recibiendo mucho de Dios, todos los que hemos venido y hemos estado en estas transmisiones unidas. ¿Quieres decir algo, mamá? Qué pena que no te dejo hablar. No, que sí, que ha sido de mucha bendición, ha sido de mucha bendición. Queremos saludar a doña Liliana. ¿Cómo está doña Liliana? Buenas noches. Hola mami, Dios te bendiga. A mi abuelita que también se conecta desde ese mismo perfil. Hola mi abuela Amanda, mi gorda bella, te amamos. A Nani que también se está conectando. Nani, hija, ¿cómo estás? Princesa. Qué alegría que estés aquí con nosotros. Saluda tú también, mi amor. Ves saludando tú Sí, también. sí, tú también vas saludando, mi amor. Bueno, entonces no saludes. Decía que de verdad sí es un tiempo de mucha bendición, donde hemos visto la mano de Dios, donde hemos visto que Dios se ha preocupado y nos ha mostrado tanto su amor, que ha traído palabras específicas, directos al corazón, donde muchos que hemos estado pasando por situaciones difíciles en medio de esta crisis, hemos visto la mano de Dios. Así es. Y sabemos que esto no para. Dios va a seguir bendiciendo y bendiciendo y bendiciendo a sus hijos a medida que nosotros nos sigamos metiendo más con Dios, a medida que nosotros sigamos enfocándonos más, mirándolo como la persona más importante en nuestra vida y ubicando en el lugar que a Él le corresponde. Entonces sabemos que ha sido de mucha bendición y le queremos de antemano dar gracias a Dios por ustedes y a ustedes por acompañarnos, porque sabemos que ustedes comparten esta felicidad, este hermoso momento donde somos todos los que recibimos de Dios, no solo ustedes, nosotros también, y qué alegría compartir esto en familia. Amén. Bueno, quiero saludar también a Carolina Quinto. Les digo que ella es una pastora, junto con su esposo, son pastores, y de verdad que ocupan un lugar muy especial en mi corazón, porque fueron las personas que Dios usó para rescatarme en mi adolescencia de muchas cosas locas que yo estaba viviendo. O sea, usted no se imagina cómo estaba yo, pero Dios los usó a ellos con mucho amor y con mucha perseverancia para hacer esos instrumentos de Dios, y yo no estaría hoy aquí, no tendría el hogar tan bonito que tengo y no tendría la vida tan linda que el Señor me ha dado si no fuera porque Dios tuvo misericordia de mí y los mandó a ellos a luchar por esta alma que hoy está aquí sirviéndole a Dios. Entonces, Jennifer, Carolina Quinto, te bendigo. Arley,
que seguramente estás ahí con Jennifer, los bendigo, a sus las niñas, las bendecimos, gracias. Ustedes son una familia. Bueno. Venga, yo quiero decir algo. Para saludar a Jennifer Quinto. Sí, que la verdad le damos muchas gracias a Dios por ella, porque aquí les cuento un secreto que nadie sabe. Ella fue la que me presentó a esta hermosa mujer que amo con todo mi corazón y no, muchas gracias. Como quien dice, también fue Celestina. Bueno, vamos a empezar, ¿listo? Vamos a empezar. Este es un tiempo hermoso, entonces vamos a entregárselo a Dios porque es lo primero. O sea, Darío no es Dios, yo no soy Dios, ella no es Dios, todos estamos aquí para recibir de Dios. Amén. Nosotros nos unimos a ustedes en un mismo propósito. Nosotros nos unimos a ustedes cada noche, miércoles y sábados a las 9 de la noche, en un mismo propósito en común. Buscar a Dios para que Él nos llene. Amén. Buscar a Dios para que Él nos sane. Buscar a Dios para que Él nos libere. Buscar a Dios para que Él se glorifique en nuestras vidas, se glorifique en nuestras necesidades, pero también para adorarlo a Él, también para bendecirlo a Él y también para escuchar lo que Él tenga que decirnos a través de su palabra. Entonces, aquí estamos todos juntos con un mismo propósito: enfocarnos en Dios, clamar a Dios y decirle: Señor, llénanos hoy, Señor. No quiero ser yo, no quiero ser Catherine, no quiero ser Darío, no quiero ser Elizabeth hablando bobadas, porque en nuestras fuerzas hablamos es puras bobadas. Queremos es que seas tú, Dios, aquí, hoy, en medio de nosotros, haciendo lo que tú quieras hacer en todos los que nos reunimos. Hola, Tefa, saludamos a mi hermanita, Estefa Brito. Hola, Tepita. Estefanita, Dios te bendiga. Entonces vamos a orar. Yo le invito a que ahí donde usted está, cierre sus ojitos con toda reverencia para que no se distraiga. El tema de cerrar los ojos es para que de pronto usted no se distraiga con lo que hay a su alrededor. Entonces cierre sus ojos allí donde está, incline su rostro de todo corazón delante de Dios y ore con nosotros. Amén. Amén. Mi Rey precioso, Papito Dios, te damos muchas gracias por este hermoso tiempo, Señor. Te damos gracias, mi Rey, por tu presencia en este lugar. Te damos gracias, Señor, porque como ya es costumbre, Señor, cada miércoles y cada sábado, Señor, en familia nos reunimos para tener un tiempo contigo, Señor. Nosotros, tus hijos, los que te amamos, Señor, los que hemos recibido bendiciones tuyas, Señor, los escogidos tuyos, aquí estamos, Señor, con nuestro corazón dispuesto, Señor, a recibir, pero también a dar, Señor. Con nuestros corazones rendidos, Señor, a nuestro Padre que tanto nos ama y que con tan gran amor, Señor, entregó a su Hijo para que hoy pudiéramos tener una conexión especial contigo, Señor. Amén. Queremos entregarte este tiempo a ti. Sí, Señor. Lo ponemos delante de ti, Señor. Sí, Señor. Eres tú el dueño y Señor de nuestra vida. Gracias. Eres tú el dueño y Señor de esta transmisión, Señor. Glorifícate hoy, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Que tu palabra, Señor, llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos hable, nos toque, nos redarguye, nos vivifique, Señor. En el nombre de Jesús. A ti te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias, Tú, Padre. el único que la mereces, Señor. Te amamos, te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Papito Bello. Gracias, Señor. Saludo también a mi tía Yasmín, hermosa, mi niña linda. Yo te doy un besito, un abrazo y te amo y te adoro y te respeto y te felicito. Si me permite, arranquemos hoy adorando a Dios. Permítame unirme con usted hoy a cantarle a Dios algo chiquito, pero que salga de lo más profundo de nuestro corazón. La palabra de Dios dice: entren por sus puertas, o sea, por las puertas de la casa de Dios, con acción de gracias. Y dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Amén. Quiere decir que hay poder en la alabanza. Quiere decir que hay poder en exaltar a Dios por lo que Él es y por lo que Él hace. Amén. Y que cuando lo adoramos y lo alabamos, la presencia de Dios se derrama en un lugar porque Él es romántico, Él se derrite con nuestra adoración. Así es. Entonces, si usted me permite, quisiera que lo adoremos. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre.
Hay poder en la sangre que derramó. Sí, Señor. Gracias, Señor. Hay poder en la sangre. Dile, Señor, hay poder en tu sangre. Y yo hoy declaro eso. Hay poder en la sangre que fluyó por amor a mí, por amor a ti. Hay poder en la sangre que derramó. Aleluya. Sí, Señor. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Tu sangre me salvó. Tu sangre me transformó. Tu sangre me limpió. Tu sangre me salvó. Tu sangre me salvó. Dile, tu sangre, sí, Señor, me limpió. Tu sangre me transformó. Tu sangre. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Tu sangre me salvó. Tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hoy exaltamos tu nombre, Jesús. Fluyó por amor. Oh, sí, Señor Jesús. Hay poder en la sangre que derramó. Tú no sabes el poder que hay en la adoración a Dios. Hay poder en la sangre, sí, Señor Jesús, que fluyó por amor. Hay poder en la sangre. Hay poder en la sangre que derramó. Gracias, Señor Jesús, por esa sangre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Allí donde tú estás, dile gracias, Señor Jesús, porque yo creo en tu cruz, Señor. Yo creo que tú moriste por mí, Señor. Si no hubiese sido así, Señor, la historia de la humanidad no se habría partido en dos, Señor, a raíz de ese hecho, Señor. Si no fuera verdad que tú moriste en un madero y derramaste toda tu sangre por amor a cada uno de nosotros, Señor, los libros de historia no dirían antes de Cristo y después de Cristo. Aleluya, Señor. Tú partiste la historia en dos, Señor, el único hombre capaz de partir la historia en dos, Señor Jesús, por amor a nosotros, mi Rey. Y yo decreto en el nombre de Jesús, Señor, que tú hoy también partes la historia de nuestra vida en dos, Señor. En el nombre de Jesús, porque tu palabra dice, Señor, que el que cree en ti es nueva criatura, Señor. Dice que es nueva criatura en Cristo, todo aquel que se entrega a ti, Señor. Que las cosas viejas pasaron y que aquí todas, Señor, son hechas nuevas. Y yo hoy creo en el nombre de Jesús, que tú nos amas, que tú estás aquí en medio nuestro en este tiempo tan lindo, Señor amado. Y que hoy tú harás, Señor, todas las cosas nuevas, Padre, en cada uno de nosotros los que estamos aquí reunidos en este tiempo tan lindo, Señor. Dios, yo no tengo nada que dar, Señor, a las personas que se están conectando con nosotros. Mi esposo tampoco, mi hija tampoco, pero tú sí tienes mucho que darnos a todos. Y por eso estamos clamando a ti. Este tiempo se llama oración unida. Porque es un solo pueblo, Señor, unido en un solo clamor, en un solo corazón, Señor, en una sola mente, en un solo espíritu, en un mismo propósito, Señor, clamando delante de ti, Señor, derramando nuestros corazones delante de ti, Señor, humillándonos delante de ti. Te amamos porque tú eres bueno, te amamos porque tú eres grande, te amamos porque tú eres poderoso. Tú quieres lo mejor para cada uno de nosotros, Señor. Enséñanos a conocerte, enséñanos a escucharte, Señor, y enséñanos a obedecerte aun cuando lo que tú tengas para nosotros no sea lo que nosotros habíamos planeado. Enséñanos a amar y disfrutar tu presencia y tu voluntad para nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias porque tú estás aquí, Señor.
te adoramos en el nombre de Jesús. Entrónate en este lugar y entrónate en la casa de cada persona que se está conectando hoy con nosotros y de los que van a ver esta transmisión después como un video, Señor. Padre, entrónate en cada vida que hoy está clamando con nosotros y en los que clamarán después al ver este video, Padre. Gracias, te amamos, te bendecimos. Toma el control, háblanos y haz lo que tú quieras hoy en nosotros, con poder y gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hilda Nuri Sánchez. ¿Sabes quién es? Bueno, Hilda, te bendecimos. Qué bueno que estés aquí. Vamos a escuchar a Dios a través de su palabra. Y aquí lo tengo anotadito. Yo titulé esta reflexión de hoy: ¿cómo desarrollar crecimiento espiritual? Nosotros ya hemos hecho varias transmisiones en vivo por Facebook Live. Y antes de entrar en materia, quisiera recordarle lo que el Señor nos ha venido enseñando en estas transmisiones, que ha sido muy lindo. La primera que hicimos trató sobre la oración. La primera que hicimos era ¿qué es la oración? Y cómo orar. Aprendimos qué era orar y cómo se hacía, y que no era tan difícil como de pronto muchos creíamos. Exacto. Y fue una bendición. Luego aprendimos en otra transmisión, creo que era en la siguiente, cuál era la voluntad de Dios. Hablamos que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, que Dios quiere hacer su voluntad en nuestra vida porque Él nos ama y porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y los planes de Dios para nosotros siempre son más grandes que los que nosotros podamos tener. Así es. Entonces aprendimos de la importancia de conocer la voluntad de Dios y aprendimos cómo la podíamos conocer. Saludamos a Ingrid Cedeño. Hola Ingrid, Dios te bendiga, tan hermosa. Gracias por estar aquí. Bueno, en otra transmisión aprendimos de la importancia de estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué era necesario estudiar la palabra de Dios? ¿Qué beneficios traía para nuestra vida? Y también aprendimos sobre la alabanza a Dios. ¿Qué era la alabanza? Aprendimos que la alabanza no es como mucha gente cree. Ay, no, es que yo no entiendo cómo así que Dios quiere que lo alaben, que entonces Dios es muy orgulloso, entonces Dios que cree, pues, entonces hay que, porque, bueno, aprendimos todo eso. Aprendimos que alabar es reconocer a una persona por lo bueno que tiene, que nosotros debemos alabar a nuestra familia, que nosotros debemos alabar a nuestros hijos, a nuestros esposos, a los que nos rodean cuando de verdad tienen mérito, y que solamente Dios es digno de suprema alabanza. Aprendimos que es importante llenar nuestra casa y nuestro diario vivir de alabanzas a Dios. ¿Por qué? Por lo que yo les decía al inicio de esta transmisión. Porque la Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces, si el deseo de tu corazón, si el propósito en tu corazón es conocer a Dios y es disfrutar de la presencia de Dios, si tú quieres que Dios viva en tu casa, porque una cosa es visitar a alguien y otra cosa es habitar con esa persona. Si tú quieres que Dios habite en tu casa, que Dios sea un miembro más de tu familia y no solo un miembro más, no cualquier miembro, sino el principal de tu casa, es importantísimo todos estos hábitos que en cada una de las transmisiones les hemos ido explicando. Es importantísimo desarrollar ese hábito de la oración, el conocer la voluntad de Dios, estudiar la palabra de Dios, llenar tu casa de la alabanza a Dios, llenar tu casa de alabanzas al Señor, de día y de noche, llena tu casa de alabanzas a Dios. Aprendimos también en otra transmisión la importancia de la fe y la obediencia. Que si nosotros nos volvemos sensibles a Dios, obedientes, escuchamos su voz, Él nos va a dar instrucciones y debemos ser obedientes en fe. Así como lo fueron Sadrach, Mesach y Abednego cuando los iban a echar al horno de fuego. Eso se llama fe para creerle a Dios. Fe para creer en medio de las circunstancias. Entonces aprendimos sobre la fe y la obediencia. Aprendimos en otra transmisión cómo Dios usa las crisis a nuestro favor. Eso fue hermoso. Aprender cómo el Señor, aunque Él no es el culpable de las crisis, si tú caminas con Dios, Él las va a usar a tu favor. Él las va a usar en tu beneficio.
para que tu fe crezca, para que el nombre de Dios sea glorificado por lo que va a hacer en tu vida en medio de esa crisis. Y para que tú madures, para que tú aprendas una lección importante y seas transformado para bien a través de esa crisis. Y en la última transmisión que la hizo mi esposito solito con Dios, habían 4 ahí, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y mi esposito estaban ahí. En la última transmisión, que fue este miércoles, mi esposo compartió acerca de cuál es el rol o el papel de los hombres designado por Dios y cómo desempeñarlo. Amén. Para ser de bendición a todos, a su esposa, a sus hijos, a sus padres, a la sociedad en general. ¿Qué es lo que Dios le asigna y le demanda a los hombres? ¿Qué espera Dios de los hombres? ¿Y cómo quiere que sean ellos? Hoy entonces, y si ustedes se dan cuenta, todo esto son hábitos que hemos venido aprendiendo acerca de cómo desarrollar crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque tú y yo necesitamos crecer espiritualmente. Tú y yo necesitamos avanzar en Dios. Tú y yo necesitamos cada día llenarnos más de Dios, conocerlo más y madurar más en Dios. La Biblia dice, en tercera de Juan, eso está en tercera epístola del apóstol Juan, versículo 2, dice: amado, yo deseo que tú, es tan hermoso porque es tan personal ese versículo, dice: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. O sea, Dios es hermoso. Dios se interesa por todas las áreas de tu vida. A Dios le interesa cada pequeño detalle y cada cosa trascendental, desde la más grande hasta la más pequeña de tu vida. A Dios le importa, porque si no, no diría: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Pero ojo, dice: pero así como prospera tu alma, tu ser interior. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios anhela lo mejor para ti, y si tú te acercas a Él y caminas con Él, efectivamente vas a empezar a conquistar, a alcanzar todo eso que el Señor tiene para tu vida y para tu casa. Pero empieza por lo de adentro. Amén. Los procesos de Dios en nuestras vidas empiezan de adentro y luego se ven reflejados hacia afuera. O sea que lo primero que tú tienes que enderezar en tu vida, en lo primero que tú y yo debemos trabajar en nuestra vida, eso es nuestro crecimiento espiritual. Lo primero que debemos trabajar en nuestra vida es nuestro interior, nuestro ser interior, porque de ahí va a partir todo lo demás de nuestra vida. Eso le enseña la palabra de Dios. Entonces, si tú te das cuenta, cada una de estas cosas que hemos venido aprendiendo en cada una de estas transmisiones nos hablan de principios o hábitos, enseñanzas que debemos conocer para poder crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, de ahí parte todo lo demás. Bueno, entonces hoy, ya habiendo hecho una recapitulación muy bonita, vamos a hablar de otro hábito que la palabra de Dios nos enseña. Este hábito es congregarnos. Hoy traje mi Biblia, hoy no traje hojita con versículos copiados, hoy traje mi Biblia. Y quiero que si usted tiene su Biblia, por favor la busque y vayamos al libro de Mateo. Mateo está en el Nuevo Testamento, es el primer libro del Nuevo Testamento, entonces está súper fácil de encontrar. Mateo capítulo 18, versículos del 19 al 20. Yo lo voy a buscar aquí en mi Biblia también. Mateo capítulo 18, versículos del 19 al 20, dice así: otra vez les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Por si de pronto no lo escucho bien, se lo voy a repetir. Está hablando Jesús, ¿no? Ojo, porque no está hablando cualquiera, está hablando Jesús, Dios, el Hijo de Dios. Dice: otra vez les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Versículo 20: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
Amén. Ojo, donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, allí está Él en medio de ellos. ¿Sabe qué es lo lindo? Que Dios está hoy aquí. Amén. Aquí en mi casa, pero en la suya también. ¿Sabe por qué? Porque a nosotros en este momento nos están poniendo una cuarentena donde no podemos salir y congregarnos físicamente, pero estamos congregados en un mismo sentir, en un mismo corazón, en un mismo espíritu, en un mismo propósito. Estamos unidos. Y sé de parte del Señor Jesús que Dios no miente, y que si aquí dice que donde hay 2 o más reunidos en su nombre, allí está Él en medio de ellos, el Señor hoy está aquí. Amén. En tu casa y en la mía. Amén. Por ahí está mi amiga Carito Suárez. Hola Carito, te saludo. Julie Cárdenas, mi amiga, te saludo. Sigo. Yo quiero que usted se fije en el versículo primero. Dice que si se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por el Padre Celestial. Así que, primero, ¿qué es congregarnos? Congregarnos es reunirnos con un propósito en común. Amén. Sencillo. Eso es congregarse. Reunirnos con un propósito en común. Y ya lo leímos. Si se ponen de acuerdo, versículo 19, acerca de cualquier cosa que le pidan al Padre, dice que el Señor va a conceder. Entonces mire que es reunirse, pero con un propósito en común. Por eso estos tiempos que estamos haciendo se llaman oración unida. No es porque sí, es porque hay un propósito en ese título. Exacto, sí. Oración unida, porque se trata de que usted y yo nos unamos con un mismo propósito, una misma oración, un mismo clamor delante de la presencia de Dios. Bueno, entonces ya sabemos qué es congregarnos. Ahora, ¿por qué necesitamos congregarnos? ¿Por qué necesitamos congregarnos? Mire, yo puse aquí 3 punticos de por qué necesitamos congregarnos. El primero, porque hay poder. La Biblia enseña que hay poder en la unidad. La Biblia enseña que hay poder en la unidad. ¿Poder de qué? Pues poder de Dios. El poder de Dios se derrama en medio de un pueblo unido delante de su presencia, clamando a Él con un mismo propósito, en unidad. Y lo acabamos de leer en Mateo. Sin embargo, a mí me encanta, y los que me conocen ya de muchos años de servirle a Dios y de exponer la palabra de Dios, saben que a mí me encanta exponer la palabra con varios versículos, porque a mí me gusta que las personas tengan esa clara evidencia de la Biblia, que lo que yo les estoy diciendo es verdad, que no me lo estoy inventando yo, o estoy cogiendo nada más un versículo y lo estoy sacando de contexto para inventarme cualquier cosa, sino que vean que a lo largo de la palabra de Dios, la Biblia lo reitera. Entonces me gustaría que vayamos por favor a un libro bellísimo, que es el libro de Hechos de los Apóstoles. Quiero que me acompañe al capítulo 2, por favor. Es importante que lea la palabra, que no solamente la escuche de lo que yo le leo, sino que si usted no tiene una Biblia, trate de hacer la inversión, es la mejor inversión de su vida. Sí. Invertir en los consejos de Dios, claro. Imagínese. Entonces yo le animo a que invierta en una Biblia de la versión que le quede a usted más fácil de entender. Es importante estudiar la palabra de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 1, dice así. Antes de leer este versículo exactamente, le voy a contar una cosa rápidamente. El libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro histórico. ¿Por qué es un libro histórico? Porque es un libro que cuenta la vida de los primeros cristianos después de que Cristo ascendió al cielo. La Biblia enseña que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por sus pecados y los míos, que derramó toda su sangre para pagar la condena que tú y yo merecíamos por todo lo malo que hemos hecho y que vamos a hacer. Saludamos a Yurani Díaz. Dios te bendiga, Yurani. Qué bendición que estés aquí con nosotros. Entonces, mire, la palabra de Dios dice que Jesús murió en la cruz del Calvario, pero dice que al tercer día resucitó. Y después estuvo 40 días más con sus 12 apóstoles, sus discípulos más cercanos,
Dice la palabra que Jesús tenía varios como grados de discípulos, pero los más allegados eran los 12 apóstoles. Y estuvo 40 días con ellos y con las 3 Marías, enseñándoles muchas cosas. Y después de esos 40 días dice que ascendió al cielo y que está sentado a la diestra del Padre, dice. Pero también dice la palabra que Él les encomendó algo a sus discípulos, a todos sus discípulos, antes de ascender. Y Él les dijo que fueran por todo el mundo predicando las buenas nuevas de salvación a través de Jesucristo. Y que el que creyera y le entregara su vida al Señor sería salvo, pero el que no creyera sería condenado por no haber aceptado la salvación de Dios y por no haberse querido arrepentir de sus malas obras y de sus malos caminos. Eso enseña la palabra de Dios. Entonces el libro de Hechos de los Apóstoles es qué pasó después de que Jesús ascendió al cielo. ¿Qué pasó? La iglesia cumplió con su misión, la iglesia cumplió con lo que Jesús le había encomendado, ¿o qué pasó? Este libro es un libro impresionante. Mire, yo lo invito a que se lo lean. A mí, usted es de mis libros preferidos, porque usted va a ver historias asombrosas y que fueron reales. Dios lo hizo. Entonces, ya contextualizándolo, ahora sí vamos a leerlo para que lo podamos entender mejor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 4, dice así. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes estaban unánimes juntos? Todos los discípulos de Jesús, los 12 apóstoles, pero también el resto de discípulos. La palabra da a entender que eran más o menos como unos 500 en ese momento. Pero un teólogo se lo puede decir con más precisión. Hasta donde yo recuerdo he escuchado que eran más de 500. Dice que estaban todos unánimes juntos, o sea que estaban congregados. Recuerde que el tema de hoy es el hábito de congregarnos, la importancia de congregarnos. Entonces dice, estaban unánimes juntos, versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Esas son las lenguas angelicales de las que yo le expliqué un poquito en la última transmisión donde estuve yo. Que dice la palabra que el Señor reparte ese don de lenguas a los hijos de Él que quiera. Dice que entonces se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo de Dios. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Cuando nos reunimos hay poder de Dios. Hola Adriana, Dios te bendiga. ¿Por qué hay poder de Dios cuando nos reunimos? Ya les dije, porque cualquier cosa que el pueblo de Dios se una a clamar al Señor, el Señor desciende y se glorifica, su poder desciende. La Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios es poder de Dios para su iglesia. La Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios es la persona de Dios, que es ese fuego, es esa llama ardiente, es ese poder capaz de hacer sanidades, milagros, prodigios, capaz de enseñarnos la Biblia. ¿Sabe? Hay un versículo que dice que es el Espíritu Santo el que nos explica la palabra de Dios. Entonces es importantísimo que cada hijo de Dios sea lleno del Espíritu Santo. Cuando usted y yo seamos llenos del Espíritu Santo, bueno, gracias a Dios, el Señor ya hizo esa obra en mí y yo la cultivo a diario, porque hay que cultivarlo a diario, hay que consentir al Espíritu de Dios, hay que afianzar esa relación con Él, porque la Biblia dice que si no lo apagamos y lo contristamos. Pero mire, importantísimo, cuando usted sea una persona llena del Espíritu Santo, si usted de pronto todavía no ha experimentado esta locura que enseña la Biblia y que yo ya he vivido, que tú ya has vivido, lo animo a que empiece a orarle al Señor pidiéndole, Señor, lléname de tu Espíritu. Y vuelvas intenso y vuelvas cansón. Sí. Vea, yo soy la más cansona en la presencia de Dios. Y si todavía está Jennifer, ojalá que sí, Jennifer Carolina Quinto, la que les digo que fue la que Dios usó para rescatarme con su esposito, ella puede dar testimonio de eso. Ella decía, ay, Catherine sí que es preguntona, porque yo quería más y aprender y llenarme. Y ella me decía, yo la veía a ella hablar en lenguas y veía cómo Dios la usaba poderosamente y a su esposo. Y yo decía, yo quiero ser así, yo quiero eso, y yo quiero escuchar a Dios como ellos lo escuchan. Y entonces ella me decía, entonces pídale al Espíritu Santo que la llene. Porque también la palabra enseña que Dios nos habla es a través del Espíritu Santo.
Es a través del Espíritu Santo que podemos relacionarnos con Dios, porque dice la Biblia que Dios es espíritu y que los que lo buscan es necesario que lo adoren en espíritu y en verdad. Es a través del Espíritu de Dios que nos conectamos con Dios. Entonces yo empezaba toda intensa: Señor, lléname de tu Espíritu, Señor, lléname de tu Espíritu, Señor, yo quiero ser llena del Espíritu Santo, Señor, Señor. Y ahí todas las noches ahí estaba pegada: Señor, lléname de tu Espíritu, Señor, lléname de tu Espíritu, Señor, háblame, Señor, yo quiero conocerte, Señor. De verdad se lo digo, yo era intensa y al mismo tiempo me daba susto. Pues yo era una adolescente de 15 años y yo encerradita en mi cuarto y decía: ay, donde me hable Dios, yo qué hago. ¡Qué miedo! Yo salgo corriendo, le juro que eso pensaba. Y no, salgo corriendo, qué miedo. Y entonces era una convicción salir: Señor, háblame, Señor, lléname. Y al mismo tiempo, ay, y si me habla, qué susto. Hasta que el Señor vino a mi vida de una manera sobrenatural y me llenó de su Espíritu, y ahí empecé a tener una comunión especial con Dios. Empecé a escuchar a Dios, empezaron a llegarme flechazos de respuestas de Dios. Yo, uy, esto no lo pensé, Señor. Y empezó Dios a mostrarme cosas. Yo oraba y estaba orando ahí con mis ojitos cerrados y empezaba a ver cosas. Empezó Dios a hablarme de muchas maneras. Dios necesita llenarte de su Espíritu porque Él quiere que tú crezcas espiritualmente, que tú avances a un nivel de comunión con Él y de relación con Él más profunda, más cercana. Eso fue lo que pasó aquí, cuando el pueblo de Dios estaba reunido en el Hechos de los Apóstoles, cuando recién Jesús se fue. Dice que todos ellos se congregaron y estaban ahí clamándole al Señor, y entonces el Señor derramó de su Espíritu sobre todos ellos. Bueno, sigo. Quiero mostrárselo en varias partes, el poder que hay en la unidad de congregarnos. Hechos capítulo, ahí mismo en el capítulo 2, pero versículos del 43 al 47. Dice así. El título aquí dice: la vida de los primeros cristianos. ¿Cristiano qué significa? Mire, cristiano no es una religión. Es triste porque hoy mucha gente piensa: no, es que hay una división, ¿no? Y una rivalidad. Entonces los cristianos protestantes, es decir, los que no pertenecen a la iglesia católica, entonces, ay, no, los católicos, fuchi. Y entonces los católicos: no, a mí no me venga con su religión, yo soy católico, apostólico y romano, y usted fuchi, usted no está con Dios. Y cristiano significa aquel que es discípulo de Cristo. Entonces, en realidad, ser cristiano no es ni yo soy de la iglesia cristiana protestante ni yo soy de la iglesia católica. Ser cristiano es: yo le he entregado mi vida a Jesús y desarrollo a diario una relación personal con Él. Eso es ser cristiano. Y qué bueno que lo entendamos todos, tanto los que están en la iglesia cristiana protestante como los que están en la iglesia católica. Ser cristiano no es una religión, ser cristiano es caminar con Dios. Ser cristiano es entender que la Biblia dice, Jesucristo dijo: yo soy el camino. Eso está en el libro de Juan 14:6, dice: yo soy el camino, dice Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, ojo con eso, nadie viene al Padre sino a través de mí, sino por mí, a través de mí. Entonces, ser cristiano es comprender el sacrificio de Jesús en la cruz por tus pecados y los míos, que nos alejaban de Dios, que nos separaban del Padre, que no nos dejaban tener comunión con Dios. Eso es ser cristiano, haberle entregado mi vida a Dios, decir: gracias, Jesús, por tu sacrificio en la cruz. Señor, gracias por perdonar mis pecados, que han sido tantos, Señor, y por los que vendrán, porque yo de ahora en adelante quiero agradarte, pero sé que de todas maneras en algún momento voy a fallar, Señor. Pero gracias porque tú moriste por todos mis pecados, los pasados, los presentes, los futuros, Señor. Y yo te entrego mi vida y quiero caminar contigo y quiero conocerte y quiero vivir de tu mano y quiero ser lleno de tu Espíritu, porque yo quiero tener una línea directa con Dios. Yo quiero tener una línea directa con el Padre. Eso es ser cristiano y no se trata de religiones. Sigo. Entonces, Hechos capítulo 2, versículo 43, tiene como título: la vida de los primeros cristianos. Dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. O sea, esos 12 más cercanos, ¿no?
todos los que habían creído, mire, todos los cristianos, todos los que habían creído, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Mire qué bonito, mire la unidad y el amor que había. Dice, versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Versículo 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y dice, esta parte me encanta, dice, y el Señor, o sea, Dios, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mire, eran unánimes juntos, estaban allí, eran un solo cuerpo, lo tenían todo en común, se amaban, eran unidos, no habían rivalidades, no habían religiones que los separaran, no habían odios, no habían rencillas. Era el amor de Dios, era el conocer a Dios, era esa unidad, porque somos hermanos a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Somos hijos de Dios, fuimos reconciliados con Dios a través de lo que hizo Jesús por nosotros. Ahora todos somos hermanos y podemos estar juntos delante de la presencia de Dios y caminar con Él. Y dice que Dios hacía maravillas y señales allí en medio del pueblo. Y dice que Dios añadía cada día más a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea que cuando hablamos de congregarnos, la palabra enseña que estamos hablando también de la iglesia de Cristo. ¿Quién es la iglesia de Cristo? ¿La religión X? ¿La religión Y? ¿La religión Z o la religión W? La iglesia de Cristo son los verdaderos corazones rendidos a Dios. Amén. Amén. Yo pensé que iban a haber un montón de corazoncitos diciendo amén, porque es la verdad. A mí me encanta esto que el Señor me ha puesto hoy a explicar, porque se rompen tantas mentiras del diablo, se rompen tantas estructuras religiosas, tanto en la cabeza de los cristianos como de personas católicas, que también sé que comparten con nosotros, o de personas que dicen yo no soy de ninguna religión, yo amo a Dios y yo creo a Dios. Mire, la palabra enseña que hay que congregarnos, la palabra enseña que el Señor Jesús le llama iglesia a sus hijos, le llama iglesia a sus hijos, no a la religión X o a la religión Y, a sus hijos, a los que se unen a adorarlo a Él, a bendecirlo a Él, a entregarle su vida a Él, a rendirse a Él. Esos son hijos de Dios. Esos son hijos de Dios. Bueno, amor, sigamos. Hechos capítulo 4, del versículo 29 al 32a. Este libro es apasionante. El libro de Hechos de los Apóstoles, de verdad que es apasionante. El capítulo 4 es muy chévere, porque ojalá usted lo lea después en su casa. Yo no lo puedo leer todo el capítulo pues por el tiempo, pero es muy emocionante este capítulo. Resulta que estaba Pedro, el apóstol Pedro y el apóstol Juan, que son dos de los 12, estaban predicando acerca de la salvación de Cristo, de la salvación de Dios a través del sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Estaban predicando públicamente y dice que ese día se convirtieron como 5,000 personas, se entregaron a Jesús a través de esa predicación de ellos. Y dice que había un ciego de nacimiento y que entonces ellos oraron por él y Dios lo sanó. Pero resulta que los sacerdotes de la época, los sacerdotes judíos, que eran fariseos, escribas, bueno, eran varias religiones judías, dice que se enfurecieron contra ellos porque los sacerdotes no creían que Jesús de verdad fuera el Hijo de Dios, el enviado por Dios para la salvación del mundo. Entonces dice que se enfurecieron con ellos y dice que los llevaron a la cárcel y los encerraron. Y le voy a leer un poquito qué más dice. Le voy a leer desde el versículo 17. Desde el versículo 17 ya están hablando los sacerdotes pensando qué vamos a hacer con estos.
que están alborotando al pueblo, que están confundiendo a la gente con esa historia rara de que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces el versículo 17 dice, están hablando de los sacerdotes, dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, o sea, amenazar a Pedro y a Juan. Amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesús, porque ellos hablaban era de Jesús. Versículo 18 dice, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzguen si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Y eran los sacerdotes de la época. Pero ellos no los obedecieron porque tenían muy claro a qué los había enviado el Señor. Es decir, que ellos iban en contracorriente de la religión dominante de la época. Por eso yo vuelvo y le reitero, Jesús no es una religión. La salvación no es una religión, porque por ti no murió la Iglesia Católica, por ti no murió la Iglesia Cristiana Protestante, por ti no murió un sacerdote y por ti no murió un pastor. El que derramó toda su sangre y todo su dolor en la cruz del Calvario se llama Jesucristo. Y sí es importante que la iglesia se una, sí es importante que los hijos de Dios se congreguen. Pero ojo, busquemos verdaderamente a Dios. Entonces, bueno, sigo leyendo. 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, dicen Pedro y Juan. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había pasado, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Versículo 23 dice, el título del versículo 23 dice, los creyentes piden confianza y valor. Dice, y puestos en libertad, o sea, ya los dejaron libres los sacerdotes, vinieron a los suyos, es decir, fueron al resto de la iglesia, fueron donde estaban el resto de los cristianos, y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, aquí quiero que presten mucha atención, los cristianos, los hijos de Dios, la iglesia unida, dice que después de haber oído lo que les contaron Pedro y Juan, alzaron la voz a Dios unánimes y dijeron, es decir, empezaron a orar unidos. Dijeron, soberano Dios, tú eres el Dios que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron cada uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos con todo valor, que con todo valor hablen tu palabra. ¿Sí ve que estaban orando? Estaban orando por Pedro y por Juan. Concede a tus siervos que con todo valor hablen tu palabra. Mira sus amenazas. Versículo 30 dice, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Versículo 31 dice, cuando hubieron orado, es decir, cuando terminaron de orar, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con poder la palabra de Dios. Congregarnos y clamar a Dios en unidad. Hay poder en congregarnos y clamar a Dios en unidad. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Es importante congregarnos porque el Señor nos llena de su Espíritu, de su poder para vencer cualquier obstáculo. En ese momento, el obstáculo que tenía la iglesia de Cristo para poder extender el evangelio, la predicación de Dios, era que los estaban amenazando. De hecho, Pedro murió colgado en una cruz. Pedro murió en un madero, pero murió boca abajo, murió diferente a Jesús.
El apóstol Pablo también murió, dice que murió decapitado. Y muchos de ellos dieron su vida por proclamar las buenas nuevas de salvación de Jesús. Pero hasta el final estuvieron llenos del Espíritu Santo. Y Dios los usó para hacer milagros, prodigios, señales, maravillas, como hoy día todavía el Señor las sigue haciendo y las quiere seguir haciendo en tu vida y en la mía. Amén. Entonces, mire, ¿por qué necesitamos congregarnos? Primero, porque hay poder en la unidad. Ya lo vimos. Segundo, porque hay enseñanzas y bendiciones que Dios te quiere dar a través de otros siervos de Dios. Tercero, porque somos un solo cuerpo. La Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Dice que Cristo es la cabeza y que cada uno de nosotros somos miembros de su cuerpo. Y si todos somos miembros de su cuerpo, significa una sola cosa, que nos necesitamos los unos a los otros. Porque si a mí me pica un ojo, mi mano me ayuda a rascarme el ojo. El ojo no se puede rascar solo. Si necesito coger algo, mi boca pues no va a ser lo más adecuado, necesito las manos. Si necesito caminar, mis manos no me sirven para eso, pero mis pies sí, ¿cierto? Si necesito hablar, los oídos no me sirven para hablar, pero la boca sí. Todos los miembros del cuerpo de Cristo nos necesitamos los unos a los otros. Cada uno de nosotros tiene algo que aportarle a los demás. Amén. Cada uno de nosotros tiene algo de parte de Dios, que es un don especial de Dios, que otros necesitan. Le quiero contar un testimonio acerca de esto. Me voy a bajar por el final. Le voy a leer esto de que somos el cuerpo de Cristo para que usted vea que no es mentira, que está en la palabra de Dios. Quiero que por favor me acompañe a 1 Corintios capítulo 12, del 26 al 27. Primera de Corintios capítulo 12 del 26 al 27 dice así: de manera que si un miembro padece, o sea, sufre, todos los miembros se duelen con él. Quiere decir que a mí me tiene que importar lo que le pase a otro miembro del cuerpo de Cristo. No que si esa persona cayó en pecado, o si esa persona cometió un error, o si esa persona se enfermó, o si pasan días y yo ya no veo que la persona vaya a la iglesia, entonces a mí me va a importar cero. O por el contrario, como hace mucha gente y están triste, empiezan a murmurar, a criticar, a juzgar, a señalar. Míralo, dice que muy lleno de Dios y mira que le fue infiel a la esposa. Mírala, dice que muy llena de Dios y mira que se le salió la piedra y gritó a la hijita, qué pecado. Míralo, dice que muy siervo de Dios y lleva un mes sin congregarse, no ha vuelto por acá. Y así, y es tan triste porque demuestra que nos falta conocer mucho la palabra y sobre todo conocer mucho a Dios, que es amor, que es puro amor. Nosotros, la palabra de Dios dice que somos todos miembros del cuerpo y dice, de manera que si un miembro sufre, todos los miembros se deben doler con él. A mí me debe doler lo que le pase a mi hermano, a mí me debe doler lo que le pase al resto de los miembros del cuerpo de Cristo. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. O sea, que en el cuerpo de Cristo tampoco debe haber envidia. En el cuerpo de Cristo debe haber unidad, debe haber un amor puro y sincero. No debe haber ni murmuraciones, ni críticas, ni juicios, ni señalamientos, ni desinterés, ni indiferencia, ni tampoco deben haber envidias, celos, competencias, nada de eso. Todos somos miembros especiales porque cada cual, si usted analiza su cuerpo, Dios lo diseñó de una manera tan hermosa que cada parte de su cuerpo cumple una función específica que el resto del cuerpo no lo puede hacer. Todos tenemos dones y talentos diferentes y todos tenemos un propósito por el cual Dios nos ha enviado. Todos tenemos cosas lindas que aportarnos y todos nos necesitamos los unos a los otros. Por eso el Señor dice que debemos estar unidos, para ayudarnos los unos a los otros. Versículo 27, y queda clarísimo, totalmente claro, el 27 dice: ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular.
La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia de Dios es el cuerpo de Cristo. Se lo repito por última vez. La iglesia no es una religión. La iglesia es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo son aquellas personas que aman a Dios y conocen a Dios. De verdad. ¿Quiere que le diga una cosa? Esta semana estuve hablando con una muchacha que lleva 2 meses muy metidita con Dios. Dios la rescató de una manera sobrenatural. De hecho, queremos que ella nos comparta como el testimonio a través de la página, porque es un testimonio bien impactante. Entonces lleva 2 meses bien metidita con Dios. Y resulta que ella llevaba 2 años que no se congregaba ni nada. Llevaba 2 años lejos de Dios totalmente. Pero ella nos contaba que ella conoce del Evangelio desde hace más de 10 años. Ella me decía: Catherine, la verdad yo me quedo aterrada porque mire, yo conozco a Dios desde hace 10 años y yo me congregué en la Alianza Cristiana, yo me congregué en el Centro Misionero Bethesda, o sea, son iglesias que uno sabe que son iglesias de sana doctrina, son iglesias donde se predica la palabra de Dios como es, donde no te van a predicar engaños, donde no te van a predicar mentiras del diablo para llevarte por otras cosas que no son. Nosotros tenemos buenas referencias de esas iglesias. Y son iglesias de mucho poder, donde uno ve milagros, sanidades. Y a mí se me hacía tan raro porque ella me decía: yo me congregué en la Alianza Cristiana, me congregué en el Centro Misionero de Bethesda, yo conozco a Dios hace 10 años. Pero yo me vengo a dar cuenta que apenas ahora realmente estoy conociendo a Dios. Me impactó tanto que ella me dijo: mire, yo era cristiana de nombre. Así me dijo ella. Qué valentía de esta mujer que tenga la humildad de reconocer eso. Me dijo: yo era cristiana de nombre, porque yo me congregaba, yo iba a la iglesia, pero realmente yo no conocía a Dios. Eso no es ser un verdadero cristiano. Eso no es ser la iglesia de Cristo. Es que la iglesia de Cristo no son 4 paredes. La iglesia de Cristo no es un letrero con un nombre. Perdóneme, yo sé que esto de pronto a muchas personas de la iglesia cristiana protestante no les gusta este tipo de mensaje que yo estoy dando, porque de pronto pueden pensar: no, pero entonces ella ¿qué? Ella no es una verdadera sierva de Dios, ella está como queriendo predicar como ecumenismo, una cosa ahí bien rara que la palabra dice que no es de Dios. El tema del ecumenismo es algo que la Biblia enseña que no es de Dios, y yo no estoy predicando eso, pero lo que yo sí sé es que la iglesia de Cristo son personas, no son 4 paredes ni son letreros con un nombre. La iglesia de Cristo son personas que de verdad tengan una relación personal con Dios. Lo que yo sí sé es que puede haber gente que vaya cada 8 días a misa en la iglesia católica. Puede haber gente que esté juiciosita en la misa, que se confiese, que haga lo del rosario. Perdóname que yo hable así, lo que pasa es que yo nunca he sido católica, entonces no tengo como bien claro los términos, pero no lo hago por faltar al respeto. Que esté con todas estas tradiciones católicas allí al pie de la letra. Puede haber gente que haga todas estas cosas y lleve años en el catolicismo, pero no conozcan a Dios, no tengan una relación personal con Dios ni con su palabra. Y así como puede haber gente así en el catolicismo, también puede haber gente así en el cristianismo, porque las conozco, porque las he visto. Gente que lleva años yendo a una iglesia cristiana cada 8 días, yendo a una iglesia y aún le sirven a Dios en algún liderazgo en la iglesia, están en el ministerio de los sugieres, que son los que reciben a la gente en la puerta y la saludan y bienvenido, y la ayudan a mirar en qué silla está vacía y la ayudan a sentarse, los que sirven el vasito con agua al pastor cuando va a predicar, o pueden estar en el ministerio de cualquier cosa, sirviendo dentro de la iglesia en cualquier cosa, y llevar años en una iglesia cristiana y aún así no conocer a Dios. Porque aunque es fundamental, es importantísimo congregarse, y lo estamos aprendiendo hoy a través de la misma Biblia, a través de la misma palabra de Dios, estamos aprendiendo la importancia de congregarse. Eso va de la mano con tu relación personal, diaria, íntima, secreta, a solas con Dios.
A ti de nada te sirve ir a un templo, si en tu casa no habita Dios. A ti de nada te sirve ir cada 8 días a una iglesia, si en tu casa Dios no está. Así es. Eso es como que yo me fuera a visitar a mi mamá o a mi abuela cada 8 días. Y yo voy cada 8 días y la visito un ratico y por ahí converso con ella, pero hasta ahí. Realmente ella no es un miembro de mi casa. Ella no tiene injerencia en mi casa. Ella no opina a la hora de las decisiones que vamos a tomar en mi casa, porque ella no vive con nosotros. Es lo mismo, para que a usted le quede más claro. De nada a usted le sirve ir cada 8 días a un templo físico, pero en su casa Dios no habita. En su casa Dios no es un miembro. Ni el menos importante, aunque debería ser el más importante. En su casa Dios no influye en las decisiones. No se le consulta a Dios primero. No hay una intimidad con Dios, no hay oración, no hay estudio de la palabra, no hay nada. Entonces tiene que ir de la mano. Tiene que ir de la mano. Bueno, entonces ya se dio cuenta que congregarnos es mandato, es ordenanza, es deseo de Dios, es nuestra necesidad. Hay poder de Dios en congregarnos. Aprendemos mucho de Dios, de lo que tiene para darnos a través de otros siervos de Dios. Y además de eso, también es necesario porque somos un solo cuerpo y nos necesitamos los unos a los otros. Ahora, otra pregunta bien importante. ¿Cómo escoger la iglesia local apropiada para congregarme? Porque usted puede estarse preguntando en este momento, bueno, Dios dice que hay que congregarse, que la iglesia son las personas, no la religión X, Y o Z. Entonces, ¿cómo hago para saber cuál es la iglesia local adecuada para yo congregarme? Le voy a leer un poquito lo que anoté aquí. No se trata de religiones. No hay iglesia perfecta. Esto es importante que lo sepan, no hay iglesia perfecta. Ninguna religión salva porque fue Jesús quien murió por nuestros pecados. Se trata de escoger una sana doctrina. Apréndaselo. Sana doctrina. Y ser sensible a la guía y la voz de Dios. Porque Dios te va a guiar a la iglesia local donde Él quiere que tú crezcas. Dios te va a guiar a la iglesia local donde Él quiere que tú eches raíz para que, o sea, la palabra de Dios dice que los hijos de Dios son como un árbol plantado junto a corrientes de agua, dice, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Dice, y todo lo que emprendan prosperará. Eso está en el primer salmo de la Biblia. Salmo capítulo 1, léaselo todo y verá que ahí está. Entonces, Dios quiere, haciendo esa analogía del árbol, Dios quiere plantarte en una iglesia local donde tú puedas echar raíz para que crezcas en Dios y puedas dar fruto. Fruto para tu propia vida, pero fruto también para usarte para bendecir a otros. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar una iglesia de sana doctrina. ¿Qué es sana doctrina? Le voy a explicar qué es sana doctrina. Sana doctrina es una iglesia local donde lo que te enseñen se base en la palabra de Dios, donde te expliquen la palabra de Dios y te la expliquen como es, bien, donde te enseñen la palabra, donde si te dicen, vea, es que Dios dice que hay que saltar de esta manera, a usted le digan, y está en tal versículo, y usted lo lea, y verdad, Dios dice que hay que saltar de esa manera. Porque si usted en una iglesia le dicen, vea, es que Dios dice tal cosa, pero no se lo sustentan aquí, le están engañando. Lo están engañando. Hay muchas iglesias que de nombre dicen ser cristianas. Y recuerda que yo estoy hablando del cristianismo como quien le entrega su vida a Cristo. No estoy hablando del cristianismo como una religión X o Y. Estoy hablando del cristianismo como quien le entrega su vida a Jesús y sigue a Jesús. Entonces, en ese sentido, hay iglesias que dicen somos iglesia cristiana, pero usted va a ver lo que le enseñan y en realidad le están enseñando cosas totalmente alejadas de la palabra de Dios. Congréguese en un lugar donde le enseñen sana doctrina. Escuche la voz de Dios para que sea sensible y se deje guiar. Que Dios le muestre esa iglesia donde Él lo quiere hacer crecer a usted, donde lo quiere bendecir a usted. Como les contaba yo en la última transmisión donde yo estuve contigo,
que nosotros estábamos en una iglesia y duramos como 5 años allá, hasta que un día Dios en oración nos dijo, ya su ciclo allí ya terminó. Dios nos dijo en oración, en intimidad, su ciclo en esa iglesia ya terminó. Hablen con el pastor y salgan de ahí porque los quiero llevar a otro lugar. Déjense guiar por Dios y estudie la palabra de Dios, usted a solas en su casa, cada día con el Espíritu Santo. Pídale a Dios que le ayude a entenderla. Si hay alguna palabra que usted no entiende, búsquela en el diccionario para que le quede más claro, y pídale a Dios, enséñamela, explícamela. ¿Para qué o para qué? Para que cuando usted vaya a una iglesia usted tenga criterio y pueda saber si ese lugar es realmente una sana doctrina para su vida, o si lo que le enseñan ahí no es de Dios y mejor yo ahí no me congrego. Miren, no hay iglesia perfecta, eso sí se lo puedo asegurar. No hay una sola iglesia que sea perfecta, que yo le diga, no, allí todo el mundo es lleno de Dios, eso allí, mejor dicho, todo el mundo es puro amor, eso allí todos levitan y hay una aureola acá atrás y todos tienen alas y vuelan. No hay iglesia perfecta porque no hay hijos de Dios perfectos, así de sencillo. Y no hay tampoco siervos de Dios perfectos. El único perfecto es Dios. Así que en toda iglesia usted siempre va a ver alguna cosita maluca, alguna persona con un comportamiento inadecuado. Pero lo más importante es que usted sepa que es una sana doctrina. Amén. Amén. Bueno, siguiente pregunta y con esto finalizamos. ¿Y en cuarentena cómo me congrego? Bueno, ya sé que tengo que buscar una iglesia local, que es lo ideal para congregarme con otros hermanos. Pero entonces, ¿y en cuarentena cómo me congrego? Muy fácil. Primero, nos podemos congregar a través de esto que estamos haciendo aquí. Amén. Sintonícese a transmisiones en vivo. Sintonícese a transmisiones en vivo de personas que ojalá, si usted las conoce de primera mano, mucho mejor, porque usted ya tiene ese voto de confianza de que yo conozco a esta persona, yo sé que esta persona no es perfecta, pero es una persona correcta, es una persona que de verdad ama a Dios y que es muy llena de Dios, yo la conozco. Entonces, ojalá que sea una persona que usted conozca de primera mano y sepa que es muy lleno de Dios, que es un siervo de Dios verdadero. Entonces, conéctese a esas transmisiones para que se congregue y se una en un solo clamor y reciba a Dios lo que Dios le quiere dar y le dé a Dios lo que Él se merece, en unidad. Busque. En este momento todo el mundo está haciendo transmisiones en vivo. Entonces pídale a Dios también que le guíe. Si usted en estos tiempos de oración unida con nosotros está recibiendo mucho de Dios, pues es bienvenido. Congregámonos y sigamos aquí y comparta a otras personas para que más personas se congreguen, más personas se unan y más personas conozcan a Dios y se entreguen a Dios y sus vidas cambien. Y la otra cosa que le puedo decir para congregarse es un hábito muy lindo que se llama altar familiar. Haga altar familiar en su casa. ¿Qué es altar familiar? Es sacar un tiempo en su hogar, con su familia. O sea, si usted vive con su esposo y sus hijos, pues hágalo con su esposo y sus hijos. Saquen al menos un día a la semana donde ustedes dediquen por lo menos una horita a tener un tiempito ahí de buscar a Dios. De buscar a Dios como Dios los guíe. Perdón, puede ser que un día sea, bueno, hoy vamos a adorar a Dios y que sea ese ratico de congregarse, sea puras adoraciones, puras canciones para rendir su corazón a Él. Otro día, bueno, hoy vamos a orar. Otro día, hoy vamos a leer una reflexión de la palabra y cada cual va a leer qué entendió. U otro, como Dios los guíe, Dios los va a guiar. Haga un altar familiar. Haga un altar familiar, eso también es congregarse. Porque donde hay dos o más reunidos en su nombre, ya lo leímos, allí está Él en medio de ellos. Implemente ese hábito tan hermoso. Mire que ahora leíamos hace rato en Hechos que ellos se congregaban en el templo, pero también se congregaban en las casas. Entonces usted lo puede hacer también allí en su casa, a solas, en su núcleo familiar. Háganlo que es de bendición. Esto es todo lo que el Señor quería que les compartiera hoy y con mucho amor se los comparto. Yo espero que haya sido de mucha bendición para ustedes. Las religiones no salvan, Jesucristo salva y necesitamos estudiar la palabra para poder diferenciar qué iglesia local realmente me lleva a Dios y me predica la palabra como es y qué iglesia local
de pronto no es una sana doctrina y no me conviene. Pero es importantísimo congregarnos, es importantísimo unirnos. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Mi Rey precioso, te damos muchas gracias. Muchas gracias, Señor, porque de lo aprendido hoy, Señor, lo estamos practicando de inmediato, Señor, que es congregarnos. Y en este momento nos estamos congregando, Señor, aquí en familias. Amén. Por medio de esta red social, Señor, por medio de esta transmisión, nos estamos congregando y tu palabra nos enseña que donde hay dos o más reunidos en tu nombre estás tú, Señor. Y sabemos que tú estás aquí. Sabemos que tú estás en cada hogar, Señor, en cada casa, tocando cada vida, Señor. Tocando cada corazón, Señor, transformándolo, Señor, y trayendo paz. Amén. Trayendo sanidad, trayendo liberación, trayendo provisión, Señor. Trayendo restauración. Amén, Jesús. Bendecimos tu nombre, mi Rey precioso. Bendecimos tu nombre, Papito Dios, porque gracias a ti, Señor, al sacrificio de tu Hijo, nos enseña tu palabra que tenemos libre acceso, Señor, a tu presencia, a tener un encuentro contigo. La palabra nos enseña, Señor, que en el Antiguo Testamento la única manera de llegar a ti era por medio del sumo sacerdote, Señor, y esa sola persona iba en representación del pueblo. Pero gracias al sacrificio que hizo Jesús en la cruz por nosotros, nos dio libertad de podernos acercar a ti. Nos hiciste a nosotros reyes y sacerdotes para podernos acercar a tu presencia. Bendecimos hoy cada corazón. Amén. Bendecimos cada vida, Señor. Bendecimos nuestros hermanos que con amor sacaron este tiempo, Señor, para estar en esta transmisión, Señor. Amén. Gracias, compartiendo Señor. un momento, Señor, contigo. Sí, Señor, los bendecimos. Compartiendo un En momento, el nombre de Señor, Jesús. en familia, en unidad, Padre. Señor, en comunión. Gracias, Dios. Y sabemos, Señor, que tú escuchas nuestras Gracias, peticiones. Sabemos que tú conoces, Señor, todo lo que necesitamos, Señor. En el Pues nombre de hoy Jesús. ponemos delante de tu presencia, Señor, nuestras necesidades. Tu palabra también nos enseña, Señor, que primero debemos buscar tu reino, tu justicia, y tú te encargarías de todo, Señor. Amén. Hoy te decimos, Padre, encárgate de nuestras vidas. Encárgate de nosotros, Señor, porque nos vamos a enfocar cada día en buscarte a ti, Amén. en buscar tu reino, en bajar los diseños del cielo, Señor, para empezarlos a aplicar en esta tierra, Amén. Sí, para Señor. nuestro crecimiento, para el crecimiento de nuestra familia, pero también para ser sal y luz como tú quieres que seamos. Sí, Señor. A ti sea toda la gloria, Señor, y te bendecimos. Gracias. Bendecimos tu iglesia, bendecimos tu pueblo, Señor. Sí, Señor. Bendecimos En el tu nombre de casa, porque tu palabra enseña, Señor, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Bendecimos esos templos, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. A ti sea toda la gloria y toda la honra. Amén. En el nombre de Jesús. Gracias, Por los Señor. siglos de los siglos. Llénanos Señor. a todos hoy, Señor. Gracias. Amén. Y amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre. No te salgas, por favor, no te salgas. Quiero que sigamos orando un segundo más. Ya vimos a través de la palabra el poder que hay en la oración. Es importantísimo discernir el poder en la oración y yo siento la presencia de Dios muy especial aquí. Aprovechemos lo que Dios nos quiere dar. Señor, yo declaro en el nombre de Jesús también, Señor, que hoy tu Espíritu llena a cada persona que está acompañándonos, Señor. Cada persona que hoy ha escuchado tu voz a través de tu palabra, Señor, precioso. Y ha visto que es, Señor, de poder, Señor, el congregarse, el estar unánimes juntos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en un mismo clamor delante de ti. Que han visto que cuando nos unimos en oración, cosas poderosas pasan, Señor. Que tú eres capaz de hacer que la tierra tiemble, que tú eres capaz de hacer que tu espíritu descienda sobre nosotros, que tú eres capaz de hacer que milagros, sanidades, prodigios, liberación, Señor, y bendiciones en todo ámbito, Señor, se derramen sobre nosotros. Padre, en el nombre de Jesús yo decreto, Señor, que tú derramas bendiciones sobre cada persona que hoy está conectada con nosotros, Señor, pero también sobre los que después verán este video, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, yo decreto en el nombre de Jesús, Señor, que tú haces sensibles sus corazones, sus mentes, Padre, y les permites entender tu palabra, lo que tú hoy nos has enseñado, Señor, digerirlo, Señor, con el entendimiento de tu Espíritu, Señor, que hoy nos permites comprender lo que tú nos has enseñado, Papito Bello.
tuyo y que nos ayudas, Señor, a buscarte como tú quieres que te busquemos, Señor, a tomar este hábito de congregarnos, Señor, para implementarlo en nuestras vidas y en nuestro hogar, Señor. Declaramos que a partir de hoy, Señor, somos miembros de tu cuerpo, Señor Jesús. Declaramos que a partir de hoy somos miembros de tu iglesia, Señor Jesús. No por una religión, porque no fue una religión la que nos salvó, sino porque somos tus hijos y estamos buscándote a ti, Señor Jesucristo, y estamos buscándote a ti, Padre Celestial, y estamos clamando por ti, Espíritu Santo, porque tenemos hambre y sed de ti, Señor, porque queremos ser llenos de ti, Señor, porque queremos conocerte personalmente, porque no queremos que nadie nos lo cuente, queremos vivirlo, Señor, porque queremos ser íntimos tuyos, porque queremos ser amigos tuyos, Señor, queremos ser parte de tu cuerpo. Declaramos que hoy somos, Señor, injertados a tu cuerpo, Señor. Hoy, Señor, tu palabra dice, Señor Jesús, que tú eres la higuera, Señor, que tú eres la vid y nosotros los pámpanos, Señor. Tú eres la vid, Señor, el árbol de uvas, Señor, y nosotros somos las ramas, Señor. Pámpanos son ramas. Y tú dices que tú injertas, Señor, los que tú quieres. Hoy somos injertados a tu cuerpo. Hoy somos injertados a tu iglesia. Hoy somos un solo cuerpo en ti, Señor. Hoy nos llenas con tu espíritu, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos. Cosas grandes vienen para cada uno de nosotros, Señor. Porque tú nos estás enseñando, Señor, los principios bíblicos, Señor, para crecer espiritualmente. Porque tú, Señor, nos amas y deseas que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestro ser interior. Gracias, Señor. Yo bendigo tu santo nombre. Gracias por todos los que se han conectado hoy con nosotros. Los bendecimos con toda bendición de lo alto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Gracias por haber estado aquí con nosotros, por haber recibido de Dios en este tiempo tan lindo. Yo le pido por favor que si usted hoy Dios hizo algo especial en su vida, no se quede solo con eso para usted. Le pido que transmita este mensaje a otras personas. Le pido que sea valiente para confesar que usted está caminando con el Señor Jesús, que le comparta esto a otros que también necesitan de Dios. Como decía mi esposo, por ahí abajito en cualquiera de las dos esquinas hay un loguito que dice compartir. Compártale este mensaje a alguien. Si Dios hoy ha hecho algo lindo en ti, si Dios hoy te ha explicado algo, si Dios hoy te ha dado una herramienta poderosa para tu vida, que ha sido de bendición para tu vida, entonces compártelo, porque mucha gente necesita de Dios. De verdad que usted no se imagina cuánta gente necesita de Dios. Este mundo necesita de Dios. Mire a su alrededor, este mundo como está de perverso, tanta maldad. Este mundo necesita volver a Dios. Ayúdenos a llegar a más gente para que conozcan a Dios. Dios me los bendiga a todos. Muchas gracias. Nos vemos el miércoles.